Como todos los miércoles tenemos aquí a nuestra psicóloga y conferencista, la doctora Cristina Balinotti. El tema de hoy es el ser humano después que pasa todas estas tragedias, cualquier tragedia, pero hoy tenemos una tragedia en grado superlativo, ¿no? La tragedia de esta pandemia es algo horripilante. Doctora. Sí, buenos días para todos, buenos feliz días. año. Igualmente Gracias, para igual. usted, doctora. Hoy es un tema realmente importante porque está en el corazón de lo que está sucediendo. Y vamos a la primera gráfica, donde nos preguntamos justamente, en la primera gráfica, el ser humano después de las tragedias, ¿mejor o peor? Ya. Ahora, para contestar esta pregunta tenemos que conocer los dos polos de la condición humana. Y entonces vamos a la segunda gráfica. Y en la segunda gráfica vemos que estos dos polos son los siguientes: la tendencia egoísta y la tendencia altruista, que están marcadas por la biología humana desde el comienzo de los tiempos. Esta es una tendencia que, particularmente la altruista, que lo vemos cuando observamos en los noticieros personas correr a autos en llamas con el objeto de salvar a los integrantes de ese vehículo, sin importar la vida de ellos mismos. Allí van a... Esto es una tendencia muy natural, pero también está la otra muy humana, de quedarnos encerrados en nuestra burbuja, de no ayudar, de pensar en nosotros mismos. Como decía Blaise Pascal, en 1600, el hombre, refiriéndose al género humano, ya que la expresión hombre engloba a hombre y mujer, el hombre es la gloria y la escoria del universo. Esto quiere decir que es capaz de manejarse con las dos tendencias, e inclusive una persona muy buena puede llegar, ante determinada situación, a ser una persona mala. También decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo para el hombre, es un lobo para el hombre, pero también puede ser un dios para ese hombre. Doctora, no es para interrumpirla, cuando usted habla del hombre está mencionando hombre y mujer, ¿no? Sí, genérico. Exacto, no, es que quería aclararlo humano. para que no vaya a haber confusión, ¿no? Que somos nosotros nada más los lobos. No, es el género humano, es una... Exacto, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero quise que hacer la aclaración para quizás algunas personas pueden estar confundidas. Yo aclaré que cuando hablamos de hombre hablamos de género humano, claro, que engloba varones y mujeres. No, yo lo entiendo perfectamente. Y entonces el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser un dios para el hombre. Quiere decir que puede ser egoísta, puede ser individualista, pero al mismo tiempo puede ser realmente una persona altruista. Vale decir que esto se viene estudiando, estas dos tendencias del ser humano, se viene estudiando desde hace mucho tiempo. En la próxima gráfica vemos cómo prevalece en una gran filósofa y escritora y teórica política, a Hannah Arendt, una gran influyente, una figura influyente del siglo XX, ya fallecida, cómo influyó en ella el aspecto altruista o el aspecto positivo. Era judío alemana y por supuesto sufrió el encarcelamiento en los campos de concentración, y que todo esto había sido orquestado por Adolf Eichmann, como lo sabemos. Ella además se le retiró la ciudadanía, quedó apátrida mucho tiempo, hasta que Estados Unidos le dio, digamos, la ciudadanía americana. Y en el juicio de Eichmann, ella fue, como periodista, que también era periodista, a recabar todo lo sucedido en ese juicio. En 1961 sabemos que Eichmann falleció, lo mataron, digamos, lo ahorcaron en 1962. Y entonces ella en ese juicio, oh sorpresa, porque todos hubiéramos pensado que esta mujer estaba realmente en un estado interior de venganza contenida. Y oh sorpresa, ella en el juicio dijo, y lo escribe en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, porque allí fue ajusticiado, cerca de Tel Aviv. Ella dice, no veo en este hombre a un monstruo, no veo
a un pozo de maldad, como indicaba la prensa de la época. No veo en este hombre un sádico perverso con tendencias criminales. Sencillamente veo un operador del sistema, veo un burócrata, es decir, un hombre que obedecía exclusivamente las órdenes para poder mantenerse en cierta escala en su trabajo militar. No tenía, según ella, y en efecto es así, ni conciencia, ni reflexión, ni pensamiento de que él estuviera haciendo nada malo. Esto realmente llamó mucho la atención. Pero ¿qué sucede? El haber transformado todo ese dolor y haberlo reflotado en una tendencia positiva, procuró estudios posteriores acerca del mal, acerca de la naturaleza del mal, que fueron tomados por otros grandes escritores, filósofos, psicólogos, en torno a el mal ya extraído del contexto de la religión. Este es un ejemplo. Hay personas que quedan en su dolor y en su tragedia, y lo único que hacen es merodear en torno a eso y transformarse en un ser demoníaco. Es decir, que el ángel y el demonio vive en nosotros. Tenemos que tener cuidado, conocer esto y poder de alguna manera cambiarlo. El libro La condición humana habla justamente de todas estas características del hombre en la era contemporánea. Es un libro muy recomendable. En la próxima gráfica también tenemos a André Malraux, que es otro gran novelista, y en esta novela él nos habla justamente de todos los personajes y de todas las maneras de ser ángeles y demonios, ¿verdad? En el contexto de la guerra, el contexto belicoso de la guerra en China en 1927. Y entonces, haciendo de este libro, ¿verdad?, de André Malraux, una suerte de resumen muy inacabado, pero podemos decir que la sustancia es que más allá de la propia individualidad, el bien de la comunidad se alza como objetivo vital. Y así debe ser. Es decir, trabajar las tendencias positivas y altruistas que tenemos y poder de alguna manera ocultar las egoístas. En la próxima gráfica nos contestamos la pregunta: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, a la sociedad? Hay un trabajo conjunto entre la escuela y el hogar, entre la crianza y la educación formal, una especie de bisagra, una especie de entramado que enseña a los hijos que en la vida hay consecuencias, que a desarrollar el pensamiento crítico, a desarrollar la conciencia de los actos, la autorreflexión, a no actuar por seguir a los demás, a tener su propia fuerza, su propia identidad y decisión. Esto lo tenemos que hacer y es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto desarrolla el aspecto positivo, la tendencia altruista. Y esto que de alguna manera resumía Malraux, es más importante la comunidad, sin duda, que el individuo, porque así hemos sobrevivido con esta tendencia gregaria desde el fondo de la historia, no con el egoísmo. Y entonces nos vamos a la próxima gráfica, en donde hay un resumen, que yo he puesto una frase: el ser humano solo tiene valor cuando es capaz de transformar para bien la vida de los demás. Esto forma parte del contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato social fue escrito por Thomas Hobbes. También hubo un contrato social escrito por Rousseau, pero este de Hobbes nos dice que es necesario establecer un contrato social para que exista la paz entre las personas, para que haya armonía en la sociedad. Porque si no existe ese contrato social en la civilización, nos matamos como especie. Volvemos al primitivismo, al hombre natural, y el hombre natural, sin duda, va a liberar, en cuanto tenga la oportunidad, la tendencia agresiva, porque en el mundo animal, en el mundo, digamos, primitivo, es el hombre contra el hombre. Nosotros en civilización tenemos que apoyarnos. Entonces, ahora en esta pandemia,
trabajar el altruismo, ayudarnos. Si no nos gusta colocarnos las máscaras, nos las ponemos por los demás. Si no nos gusta hacer cosas a nosotros mismos de manera individual, pues lo tenemos que hacer. Lavarnos las manos no nos gusta, pero lo debemos hacer. Todo esto forma parte de, digamos, de contestar la pregunta, ¿seremos mejores o peores en la pospandemia? Y yo creo que tenemos una posibilidad de ser mejores. Porque esto, fíjate, se olvidó el diluvio universal, se olvidaron las dos guerras mundiales, se olvidó la peste negra, se olvidó la gripe española y volvemos a lo mismo. ¿Cuántas cosas más nos tienen que suceder para comprender que el altruismo es lo más importante y que esto que nos pasó y que nos sigue pasando, lamentablemente, debe permanecer en la memoria como un ejemplo para poder cambiar y poder tendernos a la tendencia altruista? Ya. Eso yo quería hablar porque cuando la doctora habló de la escritora, psicóloga, que habló de este hombre terrible, habló de esa manera de ese señor. La doctora para que nos ayude. Sí, que la doctora nos ayude. Doctora. El tema, justamente, producto de estas aseveraciones de Hannah Arendt, que fue una de las filósofas más influyentes del siglo XX, no era cualquier persona quien lo estaba diciendo, generaron muchísima controversia, pero dieron origen, por ejemplo, a lo que se llamó ponerología política, es decir, hubo un autor también que lamentablemente pasó por los campos de concentración, Lobachevsky, que escribió Ponerología política, es decir, la ciencia del mal aplicado a propósitos políticos. Pero él ahí, porque era psiquiatra, descubre lo que es el mal extraído de la religión, como antes había comentado, el mal que está en el hombre, y él hace un estudio también sobre la obediencia debida, sobre esta obediencia de algunos militares que van a matar, porque sencillamente se los indican, ¿verdad? Y entonces él dice que son psicópatas esenciales, que de alguna manera Lobachevsky saca una avenida distinta a la psicopatología, hablando de estos psicópatas esenciales, que son personas que no tienen ningún problema en ir y matar porque alguien se lo indica. Se hicieron estudios, el experimento Milgram, en la Universidad de Stanford, a propósito de las afirmaciones de Hannah Arendt. Y en ese estudio sobre encarcelamiento, o en estudio inclusive en los que tomaron 5 o 6 individuos comunes, como nosotros podemos ir allí, y se les indicó que se les iba a dar una máquina, tenían que aplicar voltios a un prisionero que estaba del otro lado de la habitación, en otra habitación. Por supuesto que era todo figurado, esta máquina era, no disparaba ninguna corriente, y cada vez que la persona tocaba esa palanca, el supuesto prisionero gritaba del otro lado. Y ahí se observa que hay un porcentaje mínimo de personas realmente, lamentablemente, no aceptaban digamos, aplicar esta corriente eléctrica al prisionero, ¿verdad? Pero todos los demás sí, porque se le estaba diciendo que eso era en aras de la ciencia, que ellos estaban ayudando a un experimento fundamental para la ciencia. Y personas comunes como nosotros obedecieron y seguían aplicando estos supuestos voltajes al prisionero. Vale decir que es desnudar un poco la condición humana y cosas muy molestas que nos puede molestar comentar, pero que están en el corazón del humano, particularmente el mal como algo que está en la trastienda, como algo que de pronto una persona normal puede llegar a realizarlo. Yo pienso que no, yo pienso que yo no lo haría, ustedes tampoco, pero sin embargo los estudios indican que esto de alguna manera existe. Es una categoría distinta, no es el psicópata que conocemos, son psicópatas esenciales. Es un tema que también da una discusión tremenda. Fíjate que en efecto eso es así, sin duda. Ahora, ¿cómo criamos nosotros un psicópata esencial
una persona como Adolf Eichmann, porque todo está en el corazón de la familia, ayudado por la biología. Si tenemos un hijo con una tendencia que desconocemos hacia ciertos actos negativos, hacia ciertos actos que podríamos llamar delincuenciales, y no le ponemos un límite. Si vemos que de pronto maltrata al gatito, o que alguna vez pisó a un animalito, por más chiquito que sea en el jardín, tenemos que tener mucho cuidado, porque allí la crianza puede revertir esa situación. Wow. Si a ese niño nosotros le decimos que puede hacer lo que quiere y no le ponemos un límite, si lo hacemos sentir el rey de la creación, si lo sobreprotegemos, estamos criando un niño que va a ser un psicópata. Ya. Porque los psicópatas tienen todo el material genético y además lo fundamentalmente que tienen es un cerebro distinto, en donde el área de las emociones está muy apagada, ¿no? Esto lo habla James Fallon en su libro El psicópata interior. Es decir, que tenemos características del cerebro de estas personas que pueden llegar a estas barbaridades, ¿verdad? Pero la crianza es muy importante. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Yo siempre le decía a mis hijos, en la vida no hay castigos ni premios, hay consecuencias. Entonces, si tú actúas mal, vas a tener una consecuencia. Eso es lo que debemos enseñarles, no permitirles que hagan cualquier cosa. Sabemos que muchos niños, para experimentar, para jugar, a veces maltratan a los animales. Debemos que estar allí atentos a eso. Ponerle límites a ese extremo, porque si no, podemos dar psicópatas esenciales. Y el psicópata no se recupera, el psicópata es una determinada conformación de su anatomía cerebral, unido a una familia. Hay psicópatas que se ha comprobado con resonancias magnéticas funcionales, que lo son, como James Fallon, un gran médico, psiquiatra, que habla justamente dedicado al tema de la psicopatía, que él descubre que tiene un cerebro con el área emocional muy apagada. Y entonces se pregunta, ¿cómo es posible que yo no he cometido ningún acto criminal? ¿Cómo es posible que yo estoy ayudando a la humanidad? Y entonces él mismo se responde, y esto es muy valioso. He tenido padres que me amaron, que me pusieron límites, que me aceptaron. Padres compasivos, pero padres firmes. Entonces, la importancia de la crianza no se puede estrechar lo suficiente porque es mayúscula. No encuentro la palabra adecuada para poderlos calificar. Son bestias, son gente que no tiene... Bueno, Lobachevsky justamente estuvo también en los campos de concentración, muchísimo más tiempo que Arendt, y sufrió, le quemaron sus libros, mataron su familia, y entonces él, como psiquiatra, escribe este libro para poder entender cómo es posible que ciertas personas lleguen a cometer estos actos tan tremendos, ¿verdad? Horrible. Y entonces él no lo aplica exactamente a la política, aunque evidentemente también lo podemos en el campo de política hablarlo, pero lo habla justamente por sus captores. ¿Qué pasaba? Y hace el mismo estudio que Arendt. Es decir, ¿qué es lo que pasaba con esa gente? Y él pone en escena la enfermedad mental. Es decir, que hay mucha enfermedad mental que realmente no se ve. Y si no sabe, y yo varias veces he comentado el caso de Freud, que lo vio a Hitler de chico, que su padre lo llevó por graves trastornos de conducta. Y Freud le dijo que había que internarlo. Y por supuesto, el padre le dijo, mi hijo no está loco, se lo llevó, y fíjate el ser humano que dio al mundo. Entonces, el énfasis es un poco también en el tema de la enfermedad mental y en el tema de la psicopatía, que ya no es enfermedad mental, es un diseño del cerebro, son individuos que no tienen forma de recuperación porque no empatizan con nada de lo que le pueda suceder a los demás. Entonces, estas personas son, estos psicópatas esenciales, capaces de llevar a cabo órdenes tremendas. Pero hay algo más inquietante aún, porque el experimento de Milgram de la Universidad de Stanford pone también en tela de juicio qué sucede con personas comunes
que pueden llegar a liberar voltios en un individuo. Es decir, esto fue hecho, ustedes pueden encontrar bibliografía al respecto, videos, todo lo que ustedes quieran, porque se grabó este tipo de cosas, este experimento. Hubo otro, con gente común también, sobre los prisioneros. Se hicieron dos bandos de personas, o dos grupos, mejor dicho, en los que un grupo eran prisioneros y los otros actuaban como los carceleros. Tuvo que suspenderse el experimento porque los que hacían de carceleros, al verse con tanto poder, en efecto comenzaban a ser crueles con aquellos que estaban prisioneros. Es decir, hay tanto para hablar de la mente humana, tanto para escudriñar, y por eso es tan importante poner el énfasis en todas estas cosas, ¿verdad? Para poder evitar que sigan surgiendo individuos que llegan al poder o que llegan a ciertas situaciones de poder, aunque no sea poder político, porque existen psicópatas en todas las organizaciones, en todas las empresas, para que no existan. Y todo eso lo tenemos que trabajar en la familia, es la única manera. Por eso hay que leer mucho al respecto, hay que estar atento con los hijos, para poder, digamos, salir de esto que es una trampa humana, que está en el corazón del humano lo malo y lo bueno. Y entonces ese es el tema que tenemos que conocer, para poder tener una sociedad mejor en el futuro. Porque por ahora... Yo no tengo duda. ¿Por ahora qué, doctora? ¿Por ahora qué? Por ahora, lamentablemente, no está la esperanza de que existan investigaciones para las enfermedades mentales, la familia, la reestructuración de las familias no es la más adecuada de pronto para el cuidado de los hijos. Habrá quienes sí lo hacen, que son familias más conscientes de la crianza de sus hijos. Pero por el momento vemos que la sociedad se disgrega, es como un tejido que se va quebrando. Entonces, los pocos puntos que están sueltos, de las personas que tienen familias organizadas, que se ocupan de los hijos, que son altruistas, esos son los que hay que trabajar para poder unir de nuevo el tejido que se desgarra. Quería comentarte, tú mencionaste narcisismo, es muy interesante, porque existen tres tipos de narcisismo: el normal, nos queremos normalmente, el patológico y el narcisismo maligno. Este narcisismo maligno de Otto Kemper, que ya lo desarrolló en varios estudios, es el que corresponde a los psicópatas esenciales y a toda clase de psicópatas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están ellos por encima de los demás, con un narcisismo y una visión de sí mismo tan maligna que llegan a estos altos. Por eso se llama maligno, porque son personas capaces de cometer atrocidades, y es una de las características que tienen los psicópatas. Es decir, que en todo narcisista, ojo, hay categorías. El narcisista maligno es una cosa. En todo narcisista maligno podemos de alguna manera intuir a alguien que pueda cometer un acto criminal. En el narcisismo patológico es el narcisismo de hombres y mujeres que están centrados exclusivamente en ellos mismos, pero de pronto no llegan a actos criminales, ¿verdad? De modo que estamos en una sociedad muy caleidoscópica, la posmodernidad, que nos propone justamente una visión narcisista de la vida, mirarse el ombligo, el egoísmo, todo esto es lo que yo hablo cuando digo que el tejido social se está desgarrando. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros nos colocamos como en una de las gráficas, dentro de una burbuja, y lo demás no existe, vamos a fenecer como especie, no vamos a sobrevivir. Es una verdad de perogrullo, es algo que tenemos tan cerca y no lo vemos. Pero siempre digo que para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que informarse, y hay que criar a los hijos con la compasión necesaria, con el amor, con la aceptación y sobre todo con los límites muy claros para los niños, que sabemos que el niño es un pequeño ser primitivo cuando nace, reproduce aquel hombre primitivo que la prehistoria existía. Entonces nosotros lo vamos moldeando, lo vamos como puliendo para que en la sociedad llegue a ser un individuo querible y que quiere a los demás.
Yo creo, doctora, y esto es un tema que estuviéramos hablando horas y horas y horas. Si nosotros hacemos con el bien y el mal dentro de nosotros, la familia juega un papel importante al comienzo, pero el hombre es libre y el hombre después sale y aunque se le queden rasgos de lo que aprendió de niño, también actúa como hombre que es y aprende otros que quizás le dé en algunos momentos importancia que lo lleven a esa situación. Tú sabes que tocaste un tema importantísimo, Luis, que es el libre albedrío. Kant decía que el libre albedrío es el universo de la discordia y el mal, porque a veces no lo usamos adecuadamente. Total. Porque si tenemos este libre albedrío, ¿por qué no elegimos el bien? ¿Por qué no elegimos el bien? La sociedad que nos rodea, el medio ambiente, todo eso influye y nos va, sin darnos cuenta, nos va modificando nuestro comportamiento. Claro. Los hijos tienen hambre de comunicación. Están hambrientos siempre de hablar, de que los escuchen, mucho más de que los escuchen, aunque tengan que decir cosas que a nosotros nos parezcan tontas. Entonces, cuando no existe una estructura familiar en donde hay alguien presente en los primeros 6 años de la vida de ese niño y en lo posible después también, el niño va a buscar comunicarse afuera. El teléfono celular les brinda esa posibilidad, llamar a los amigos constantemente. Por eso están en el teléfono constantemente. Pero vemos que en las estructuras familiares donde hay mucho diálogo, donde se los escucha mucho, los niños no usan tanto los teléfonos celulares. Yo siempre a veces inicio mis conferencias diciendo, volvamos a las bases. Si tenemos hijos, la madre tiene que estar en el hogar. Qué cosa terrible que dije, ¿verdad? Es bastante cuidado, controversial. doctora, Pero si la cogen, ha puesto nervioso al doctor. Tiene que estar en el hogar y si no está la madre, bueno, estará el padre los primeros 6 años. Pero tiene que haber alguien estable, una roca a la cual ese niño se pueda afirmar. Porque si llega a la casa, los padres no están, no hay nadie. Estará a lo mejor la persona que los ayuda, o está la abuela, que ya está cansada, que ya está grande, y hace lo que puede, ¿verdad? Entonces ese chico tiene posibilidades de escaparse. Yo no pienso, Luis, que los hijos salgan mal o bien. Yo pienso que en principio uno no es el mismo padre con un hijo que con otro. Va a depender de qué época de la vida vivimos. Y además que los hijos son un producto del hogar en donde han estado. Y otro fundamento. Ha cambiado. Otro fundamento. Y han cambiado todos estos aspectos. Claro, tenemos que adaptarnos a este tiempo. No podemos seguir pensando que hoy dejamos los chicos en casa y ocurre lo mismo que hace 30, 40 años. Y la pandemia, peor, es la de las redes sociales. Porque ahí usted está más tiempo. Yo me quedo a veces impresionado del tiempo que me dice el teléfono, de lo que yo estoy en el teléfono. Porque cuando después me pongo a pasar el programa, cuando miro el resultado digo, my God, he estado 8 horas o 9 horas en el teléfono, sin darte cuenta. Los muchachos llegan de la escuela porque están entrenados a trabajar en el sistema de internet, hasta dentro de la escuela. Después las tareas las hacen de su casa en el internet. Y después, ¿qué van a hacer? Van a estar viendo, no, se van a poner a jugar los muchachos uno con otro. Esos juegos, desgraciadamente, es una realidad en la cual pero tenemos. Si está la madre o el padre. El padre y la madre están trabajando. Salimos. Es lo que te quiero explicar. Pero entonces tenemos que replantear el futuro. Eso sí, es verdad. Tiene razón. Cuando tú tienes que trabajar con tu señora. Tienes razón. ¿Verdad? Una pareja que recién se casa. No tengamos hijos hasta que uno de los dos pueda estar con el hijo. Hoy en día es muy importante. Muy lógico. Antes no. Antes no teníamos antes nos dábamos ese lujo, ¿verdad? Como tú indicas, era una época diferente, donde había otros valores. Ahora, en este momento, no podemos correr ese riesgo. Tener un hijo no es comprarse un perrito, y yo los quiero mucho a los perritos, pero no es un pet. Entonces, por favor, digamos a nuestras hijas pequeñas, el día de mañana, no tengas hijos si quieres trabajar, si tu vocación es muy fuerte, eso está bien, yo prefiero eso, antes que traigan un hijo al mundo, en este mundo actual, ¿verdad?, que va a sufrir enormemente. Y nosotros como padres también las consecuencias de este mundo, si es que queremos trabajar. Porque
por otro lado, el grado de sofisticación de esta sociedad, la cantidad de dinero que hoy está en primer plano, todo eso es bien difícil de asimilar para los hijos. Entonces, creo que es hora de hablar y llamar a las cosas por su nombre, y no tener miedo. Cuando hay un hijo, alguien tiene que estar en la casa. Yo no estoy, aparte, hablando ni culpando a las mujeres porque salimos a trabajar y demás, pero volvamos a las bases. Claro. Por eso porque existe... si no volvemos a las bases, la familia se va a destruir y por ende la sociedad. Por eso el sistema de educación crea el After School Program, donde le crean actividades a los jóvenes, porque pueden que después que terminan la escuela se pueden quedar en la escuela y pueden hasta hacer la tarea en la escuela, precisamente porque tienen asesoramiento para poder decir que sigue la educación, para que los padres puedan terminar. Y no estoy hablando de que le den más importancia al dinero para comprarse un carro o comprarse nada, no, es para sobrevivir, porque la vida ha encarecido y tenemos que ser justos y honestos y ponernos del lado de allá. Ese de hot seat que se hace en psicología, es muy bueno escuchar lo que estás hablando aquí y después sentarte para escucharte lo que tú hablaste, porque hay una gran diferencia en la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Y eso es una realidad. Desgraciadamente el tiempo se me agotó, pero le voy a dar aunque sea 30 segundos a la doctora. Creo que hay formas en cuanto a aumentar la calidad del vínculo con los hijos para aquellos padres que trabajan mucho. Tenemos que robarle horas al sueño, al descanso, y en esos momentitos estar con ellos y hablar. De alguna manera lo tenemos que compensar. Son paños fríos necesarios en este momento tan difícil, mientras se operan los cambios necesarios. No tengo duda, por eso es que existe este programa y porque existen personas como usted que nos ayudan quizás a pensar y a reaccionar de nuestro comportamiento. Muchas gracias, doctora. A ti, a ustedes. Gracias.